cordial saludo, mi nombre es Luis Fernando Patiño Correa, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes, en modalidad a distancia. En este video entonces revisaremos la integración de la teoría educativa, la revisión del análisis conceptual y la revisión del análisis referencial dentro del desarrollo del marco teórico de la propuesta de investigación. A manera de introducción entonces tenemos la tabla de conceptos claves en donde se encuentra un título tentativo llamado Desarrollo y evaluación de una propuesta pedagógica basada en tecnologías de la información para la enseñanza de la estequiometría en secundaria. Dentro de un paradigma cuantitativo entonces se define una variable independiente y 4 variables dependientes que analizaremos en el transcurso de este video. Antes de iniciar con la revisión del avance del marco teórico, vale la pena destacar cuál es la definición de la estequiometría, que es el punto o el objeto de estudio de la propuesta de investigación, la cual se define como las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en una reacción química. Definido de una manera simple, es la matemática de la química y sienta las bases fundamentales para el desarrollo de un criterio científico. Asociado entonces a la propuesta de investigación tenemos dos teorías educativas, la primera de ellas desarrollada por John Sweller, llamada teoría de la carga cognitiva, y la segunda desarrollada por Richard Meyer, llamada teoría del aprendizaje multimedia. La primera de ellas hace énfasis en toda la carga cognitiva que debe tener un estudiante o que un estudiante analiza dentro de un proceso educativo. Tenemos 3 tipos entonces de carga: una intrínseca, que es natural de lo que se quiere aprender, que en el caso de la química puede tener un nivel de abstracción bastante alto; una carga extrínseca, que obedece a factores externos; y una carga que se define como germana, que son los procesos que favorecen el proceso educativo. Por la misma línea tenemos entonces la teoría del aprendizaje multimedia de Richard Meyer, muy asociado a la teoría, a la propuesta de investigación, que dice que aprender combinando palabras e imágenes optimiza la comprensión y la retención de conceptos, sobre todo cuando son un poco complejos, como lo pueden llegar a ser en química. Al hacer un análisis entonces de las variables, iniciando por la variable independiente, que es la propuesta pedagógica mediada por tecnologías de la información, encontramos referentes teóricos clásicos, como por ejemplo la mediación cultural de los instrumentos que define Vygotsky para ayudar al desarrollo de un aprendizaje. De la misma manera, Brunner nos habla del descubrimiento guiado, en donde las actividades interactivas fomentan el descubrimiento autónomo, lo cual genera un proceso de aprendizaje idóneo. Asimismo, las condiciones de aprendizaje que define Gagné dentro de su estudio van desde las habilidades verbales hasta las habilidades procedimentales. Todas estas combinadas entonces deben ser tenidas en cuenta para el desarrollo de una propuesta pedagógica basada en tecnologías de la información. Ligada a esta entonces, las variables dependientes como el desempeño académico, la carga cognitiva y la motivación van a estar impulsadas dentro del marco de estas teorías clásicas. Pasando al análisis referencial y teniendo en cuenta estudios y resultados empíricos actuales, encontramos varios soportes, como por ejemplo el de Valencia Herrera, en donde su estudio evidenció que la comprensión a través del razonamiento computacional favorece mucho el estudio en química, haciendo una analogía con el funcionamiento de algoritmos y programación. Vincent Rus y Boasé tienen un estudio bien interesante con respecto a la educación adaptativa y el aprendizaje de química, la cual implementó una herramienta de inteligencia artificial para tener una retroalimentación inmediata y llevar los diferentes desarrollos de cada estudiante dependiendo de su nivel y su capacidad de aprendizaje. Jumbo y Gutiérrez entonces nos hablan de que la carga cognitiva puede ser reducida a través del uso de recursos digitales y que los estudiantes pueden mejorar su motivación a través del uso de los mismos. Los investigadores del equipo de Praet nos dicen que el compromiso puede aumentar cuando los materiales que se presentan tienen una alta relevancia y los estudiantes se comprometen más en su estudio al usar estos recursos digitales. Finalmente, Díaz y Ayman nos dicen que el rendimiento académico puede mejorar siempre y cuando los recursos educativos digitales basados en química estén bien diseñados y tengan alta relevancia. Finalmente, a manera de integración entonces, tenemos que los fundamentos teóricos para la enseñanza innovadora, las teorías educativas, en conjunto con los datos recientes que nos muestran los estudios empíricos y la articulación coherente de todas las variables, nos va a llevar al desarrollo de una estrategia pedagógica que sea efectiva y que realmente transforme la educación tradicional en química, que tanto trabajo le cuesta a muchos estudiantes a nivel de secundaria.
A manera de conclusiones, entonces, podemos mencionar que la incorporación de las teorías de la carga cognitiva y del aprendizaje multimedia permiten estructurar experiencias de aprendizaje más efectivas en química, ya que consideran la limitación de la memoria propia de los seres humanos y la capacidad de aprendizaje que tenemos cuando se potencia texto con imágenes. Asimismo, las variables dependientes de la investigación pues están soportadas en teorías clásicas como Vygotsky, como Brunner y como Gagné, quienes desde sus diferentes estudios aportan y puede extrapolarse el conocimiento de ellos al siglo XXI. Finalmente, los estudios empíricos recientes, hablando de los últimos 5 años, muestran una evidencia clara del impacto positivo de los recursos digitales interactivos y estrategias adaptativas, que es un punto bien particular, el uso de inteligencia artificial para la enseñanza, sobre todo en la estequiometría y en la química. Esos hallazgos entonces refuerzan la idea de que una propuesta pedagógica tiene una alta viabilidad y tiene el potencial para transformar la educación en química. Finalmente se presentan las referencias que se han mostrado a través del video y a lo largo de la diapositiva visualizada. Muchas gracias.